Un saludo, amantes del misterio. Hay historias que te atrapan, te niegas a creerlas, pero no puedes dejar de mirar. Una casa. Un barrio tranquilo. Un miedo que no se ve, pero que se siente. Te prometemos un viaje al corazón de uno de los expedientes más terroríficos y debatidos de la historia, donde cada prueba es una puerta a lo inexplicable y cada testimonio te dejará helado. Prepara tu mente para cruzar el umbral del escepticismo. La sombra de la duda es lo único que nos acompaña. Si te atreves a conocer la verdad, mantente atento hasta el final. No creas en todo lo que te han contado. Si buscas las respuestas que nadie te da, has llegado al lugar correcto. El umbral de las sombras. Bienvenidos una vez más a El Umbral de las Sombras, vuestro rincón de lo desconocido. En nuestro caso de hoy, te invitamos a cruzar la puerta de una casa que, a simple vista, no era diferente de las demás. Nos encontramos en 1977, en el número 284 de Green Street, en el tranquilo barrio de Enfield, al norte de Londres. Una casa humilde, con paredes de ladrillo y jardín delantero, habitada por una familia que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el epicentro de uno de los casos paranormales más célebres de la historia. Todo comenzó con un susurro en la noche, unos golpecitos secos y esporádicos que resonaban en la madera y el yeso. Lo que al principio fue una mera molestia, pronto se transformó en un aterrador baile de pavor, muebles que se deslizaban por sí solos, objetos que volaban por las habitaciones, y la sombra de un enigma que se cernía sobre los 4 hijos de la familia, llenándolos de terror. La policía, en un primer momento, fue testigo de la angustia y de una silla que se movía sin ayuda, pero la ley no podía enfrentarse a lo desconocido. Y así, el misterio de Enfield se desató, convirtiéndose en una noticia de primera plana que acaparó la atención de todo el Reino Unido. Con el caos mediático, vinieron los expertos, cada uno con su propia visión. Te adentraremos en la exhaustiva investigación de los parapsicólogos, que pasaron cientos de horas en la casa documentando las grabaciones de audio más inquietantes que se hayan registrado. Con una de ellas, el eco de una voz gutural y antigua, que afirmaba ser un espíritu muerto en la casa, se convirtió en el escalofriante testimonio del más allá. Pero también te presentaremos a los escépticos, que con su lupa en mano, señalaron las inconsistencias, los trucos y las confesiones que, según ellos, explicaban cada uno de los sucesos. La historia del poltergeist de Enfield es un laberinto de verdades a medias, de testimonios contradictorios y de pruebas que han sido tanto glorificadas como desacreditadas. ¿Fue una genuina manifestación del más allá, un caso de posesión demoníaca o un elaborado engaño? Te invitamos a acompañarnos en este viaje al corazón de uno de los misterios más grandes del siglo XX. Coge asiento, apaga las luces y adéntrate con nosotros en el enigma de Enfield. ¿Te atreves a cruzar con nosotros el umbral de las sombras? Querido oyente, adéntrate con nosotros en el umbral de una historia que te hará cuestionar la fina línea que separa lo real de lo invisible, lo tangible de lo etéreo. Viajemos en el tiempo hasta el verano de 1977, a una calle anodina de Enfield, un barrio al norte de Londres. Allí, en una casa semiadosada del número 284 de Green Street, la vida cotidiana de la familia Hodgson se desmoronó, no por una tragedia humana, sino por la irrupción de una fuerza que parecía burlar las leyes de la física y de la lógica. En esa casa, habitada por la madre soltera Peggy Hodgson y sus 4 hijos, comenzó un baile macabro de fenómenos inexplicables. Al principio, fueron tan solo unos golpeteos tenues, ruidos sordos que resonaban en las paredes y el techo, como si alguien, o algo, intentara llamar su atención desde las entrañas del inmueble. Margaret y Janet, las 2 hermanas mayores, de 13 y 11 años, respectivamente, fueron las primeras en sentir la presencia, sus camas vibrando con una energía invisible. Era el 30 de agosto, y lo que parecía ser una broma infantil o un simple problema de fontanería, pronto se transformaría en el caso de poltergeist más documentado y debatido de la historia británica. Os pedimos que imaginéis por un momento esa escena, la oscuridad de la noche, el silencio que precede al pánico, y de repente, un pesado aparador que se desliza por el suelo de la habitación de las niñas, empujado por ninguna mano. El miedo de Peggy era tan visceral que, en un acto de desesperación, llamó a la policía. Un agente acudió, testigo de la impotencia y la angustia de la familia. Aunque no vio los objetos moverse por sí mismos, sí que escuchó los golpes en la pared, y lo que es más impactante, fue testigo de cómo una silla se desplazaba sola unos centímetros. Ante la incapacidad de la ley para lidiar con lo sobrenatural, la gente le dijo a Peggy que esto no era un asunto policial, sellando así el inicio de una odisea que duraría más de un año. El caso, al ser filtrado a la prensa, se convirtió en una sensación mediática, atrayendo una legión de periodistas,
curiosos y, lo más importante, a los primeros investigadores de lo paranormal. El misterio de Enfield se había abierto al mundo, y el mundo no tardaría en quedar fascinado, aterrado y a menudo, profundamente escéptico. Pero antes de que el juicio público se asentara, había que ir a la casa, estar ahí, sentir el aire cargado y escuchar los murmullos de un fantasma que no quería descansar en paz. De todos los que se adentraron en el laberinto de Enfield, dos hombres destacan por encima del resto: Maurice Grosse, un inventor e investigador, y Guy Playfair, un escritor y miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica, SPR. Ellos se convirtieron en los guardianes de este misterio, dedicando cientos de horas de sus vidas a la casa de los Hodgson. Su enfoque era exhaustivo, científico en su método, aunque su conclusión a menudo rozara lo espiritual. Grosse, con grabadoras y cámaras, documentó todo lo que pudo. Sus grabaciones de audio son, sin lugar a dudas, la prueba más enigmática que ha surgido de Enfield. En ella se escucha una voz grave, áspera, que parece provenir de las cuerdas vocales de Janet Hodgson, pero que, según muchos, no podría haber sido producida por una niña. Esta voz se identificó como la de un anciano llamado Bill, quien afirmaba haber muerto en la casa y quejándose de ceguera en su última etapa. La voz de Bill, con su cadencia gutural y sus palabras profanas, se convirtió en la firma sonora del poltergeist, el escalofriante testimonio de una presencia más allá de lo mortal. Playfair, por su parte, aportó una mirada más académica al caso, aunque también quedó convencido de que los fenómenos eran genuinos. En su libro, This House is Haunted, narró los sucesos con un detalle escalofriante, describiendo no solo los ruidos y los objetos voladores, sino también la constante sensación de ser observado, la baja temperatura en algunas zonas de la casa y el terror palpable de la familia. Juntos, Grosse y Playfair fueron testigos de cómo las niñas levitaban de sus camas, de cómo los objetos eran lanzados por la habitación y de cómo el ambiente pasaba de la calma a la furia en cuestión de segundos. Su conclusión fue inequívoca: en la casa de los Hodgson residía una fuerza incontrolable. Sin embargo, su convicción no estuvo exenta de desafíos. Hubo momentos en los que descubrieron a las niñas haciendo trampas, doblando cucharas o moviendo objetos a propósito. Ante esto, Grosse y Playfair insistieron en que era una forma de actuar para la cámara o de buscar atención, un mecanismo de defensa ante el trauma, y que estos episodios no invalidaban la gran cantidad de eventos genuinos que habían presenciado. Pero esta admisión, por pequeña que fuera, sembró la semilla de la duda que florecería en las mentes de los escépticos. El caso de Enfield no habría alcanzado su estatus icónico en el mundo paranormal si no fuera por la breve pero trascendental intervención de la pareja más famosa del sector, Ed Warren y Lorraine Warren. Su llegada a Green Street inyectó un nuevo matiz al misterio, un cambio de enfoque del poltergeist a la posesión demoníaca. Los Warren, con su reputación como demonólogos, interpretaron los fenómenos no como una simple manifestación de un espíritu juguetón, es decir, un poltergeist, sino como la acción de una entidad maligna y consciente que buscaba atormentar a la familia y, en particular, a Janet. A pesar de su corta estancia en la casa, su opinión tuvo un peso incalculable. Lorraine, con su don de clarividencia, afirmó que la casa estaba habitada por una entidad demoníaca que se aferraba a la joven Janet. Su diagnóstico, aunque no fuera fruto de una investigación exhaustiva, sirvió como el veredicto final para muchos de sus seguidores, y lo más importante, se convirtió en la base de una de las películas de terror más exitosas de la última década. La visión de los Warren no solo elevó el caso de Enfield a un nivel global, sino que también lo redefinió, transformándolo de un enigma folclórico británico a una batalla cósmica entre el bien y el mal. Pero, ¿qué hay de la otra cara de la moneda? ¿Qué pasa con los que miraron los mismos hechos y vieron un elaborado engaño? Os invitamos a considerar la perspectiva de los escépticos para elaborar y cimentar vuestra propia opinión. Para ellos, el poltergeist de Enfield no fue más que una farsa magistralmente ejecutada por dos niñas aburridas que buscaban atención. Anita Gregory, una psicóloga, fue una de las principales voces de la incredulidad. Ella, a diferencia de Grosse y Playfair, grabó a Janet en vídeo. En una de las grabaciones, se la ve doblando cucharas a mano mientras se alega que el fenómeno estaba ocurriendo. Gregory y otros expertos, incluyendo magos de escenario, analizaron las grabaciones y las fotografías y concluyeron que muchos de los sucesos podían explicarse de forma racional. Los magos, en particular, señalaron que la famosa levitación de Janet podía ser una simple acrobacia, un salto en el aire cronometrado para la cámara, mientras que la voz de Bill era, para ellos, una demostración de ventriloquía. La confesión de Janet en una entrevista posterior, donde admitió que un 98% de los sucesos no eran falsos, dejó un 2% de espacio para la duda, ese 2% que los escépticos se aferraron para desacreditar la totalidad del caso. Argumentaron que la falta de fenómenos cuando los investigadores no estaban en la casa,
o cuando las niñas eran observadas de cerca, era una prueba irrefutable de que se trataba de una puesta en escena. Para ellos, la angustia de la familia no era por un fantasma, sino por la presión mediática y la manipulación de los investigadores que, con su deseo de encontrar pruebas, inconscientemente alentaban a las niñas a producir los fenómenos. El debate entre lo genuino y lo falso se convirtió en una guerra de opiniones, un eco de la eterna lucha entre la ciencia y la fe, lo tangible y lo intangible. Y es en esa dicotomía donde reside la verdadera magia del caso. No hay un solo veredicto, no hay una respuesta sencilla. Solo hay un conjunto de hechos, interpretaciones y grabaciones que te invitan a que formes tu propia opinión. El legado del poltergeist de Enfield no solo perdura en los archivos de las sociedades psíquicas, sino que también ha alcanzado la inmortalidad en el celuloide. La película El Conjuro 2 tomó la esencia del caso, la presencia demoníaca y la lucha del matrimonio Warren, y la transformó en un éxito de taquilla. En el cine, el misterio se convierte en espectáculo, los ruidos en sustos repentinos y la ambigüedad en un claro enfrentamiento entre el bien y el mal. Aunque la película toma grandes libertades con la historia real, su influencia es innegable. Para millones de personas, el poltergeist de Enfield es el caso de El Conjuro. Pero el cine no es el único medio. La miniserie británica The Enfield Haunting ofreció una visión más matizada, centrada en la psicología de los personajes y la intensa relación entre Gross y la familia. Nos mostró el caso como una tragedia humana, un drama psicológico en el que lo paranormal, si existía, estaba intrínsecamente ligado al dolor y al trauma. Y más recientemente, la serie documental de Apple TV+, The Enfield Poltergeist, nos ha ofrecido una inmersión sin precedentes en el caso, utilizando las grabaciones de audio originales de Gross como el hilo conductor de la narrativa. Al escuchar esas voces crudas y aterradoras, las voces de las niñas y la voz gutural de Bill, el espectador no solo ve una recreación, sino que siente la historia en su forma más pura y escalofriante. Esta producción nos obliga a confrontar los hechos tal como fueron grabados, a preguntarnos si una niña podría realmente producir un sonido tan inhumano, y a ponderar si la verdad es más extraña que cualquier ficción. A pesar de toda la evidencia, de todas las horas de grabación y de todas las entrevistas, el misterio persiste. El poltergeist de Enfield no tiene un final claro. Para los que se adhieren a la fe, fue una demostración de que hay fuerzas en el mundo que están más allá de nuestra comprensión, un recordatorio de que a veces, lo que no podemos explicar es simplemente real. Para ellos, los pequeños engaños fueron solo una distracción, una cortina de humo que no podía ocultar la verdad de lo que sucedió. Para los escépticos, fue un fascinante estudio de la psicología humana, de cómo la sugestión, la presión mediática y el deseo de creer pueden llevar a la creación de una farsa monumental. Para ellos, la angustia de la familia fue real, pero la causa de esa angustia no fue un fantasma, sino la propia experiencia de ser el centro de una tormenta mediática. Entonces, os dejamos con la pregunta que ha perseguido a todos los que se han acercado a esta historia: ¿qué fue realmente el caso de Enfield? ¿Un fantasma genuino? ¿Un engaño elaborado? ¿O algo más, un extraño híbrido de ambos? El susurro en Green Street ha cesado, las paredes han dejado de vibrar y las camas ya no se levantan del suelo. Pero el eco de la voz de Bill sigue resonando en los archivos de audio, una voz del pasado que te pregunta, a ti, si te atreves a creer. Aquí nos despedimos, amantes del misterio. Gracias por habernos acompañado en esta travesía por el inquietante caso de Enfield. Al cerrar este capítulo, nos detenemos un momento en el borde del misterio, mirando hacia atrás los acontecimientos que sacudieron una casa y, con ella, la percepción de lo paranormal en el mundo. Hemos explorado los testimonios, las grabaciones y las fotografías que sugieren la presencia de una fuerza inexplicable. Hemos caminado junto a los investigadores que, con la esperanza de encontrar la verdad, se toparon con algo que desafiaba su entendimiento. Y también hemos considerado la perspectiva de aquellos que vieron en cada suceso un engaño, un elaborado juego de niños en busca de atención, magnificado por el fervor de los medios y el deseo de creer. La historia de los Hodgson nos deja, en última instancia, sin una respuesta definitiva, sin un veredicto que pueda satisfacer a todas las partes. Este es el verdadero regalo de los grandes enigmas. No nos ofrecen certezas, sino preguntas. Os invitamos a que busquéis vuestra propia información, a que escuchéis las grabaciones, a que leáis los informes y a que, con la mente abierta y el espíritu crítico, os adentréis en las profundidades de este caso. Solo así podréis cruzar vuestro propio umbral y decidir si lo que ocurrió en aquella casa fue una manifestación genuina o una de las farsas más brillantes de la historia. La verdad, al igual que una sombra en la oscuridad, es elusiva y personal. Si has disfrutado de este viaje, te animamos a que te suscribas a nuestro canal. Vuestro apoyo es la energía que nos impulsa a seguir explorando estos enigmas.
Dejad vuestros comentarios contándonos vuestra opinión del caso y qué teoría os parece más plausible, o si conocéis otros misterios que deberíamos investigar. Y por supuesto, activad la campana de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Recuerda que cada domingo, a las 8, hora de Madrid, la puerta de nuestro canal se abrirá de nuevo para que nos adentremos juntos en un nuevo enigma. Nos despedimos por hoy, pero la oscuridad de la noche es grande y el misterio aguarda. Hasta el próximo vídeo. Nos vemos en 7 días. Hasta entonces, que la curiosidad jamás os abandone. Gracias por acompañarnos por este viaje a través del umbral de las sombras. Cada domingo, a las 8, una nueva historia te estará esperando en la penumbra. Aunque, si tu curiosidad y sed por el misterio no soporta el silencio, aquí te dejamos otros 2 relatos que susurran desde las sombras para acompañarte en la espera.